Muchas gracias, Ancham, por la invitación. La verdad que es un placer estar en este evento. La verdad que es un lujo, año tras año, como Ancham empuja y levanta la vara. 1.400 personas es un montón. Y gracias a los asistentes que también están llegando hasta el final, escuchando un panel que para mí es un honor moderar. En algún punto, el sector de energía es uno de los botones rojos que tiene por delante la Argentina para realmente traccionar el crecimiento, traccionar la inversión. Por ahí no muchos de ustedes están familiarizados con la agenda del sector. La idea es que a lo largo de estos 20 minutos se vayan con un poquito más, con una idea de, por lo menos, cuáles son las oportunidades que tiene la Argentina. Así que vamos a presentar a Juan Martín Mulegroni, vicepresidente de Pan American Energy, uno de los grandes animadores del sector hidrocarburífero y energético del país. A Gabriel Aguilar, vicepresidente y country manager en Argentina y en Brasil de Excelerate Energy. Excelerate debe ser uno de los grandes jugadores del negocio de gas natural licuado en el mundo. Bernardo Andrews, a mi derecha, CEO de Geneia, el principal animador del mercado de renovables. Y Martín Genesio, presidente de AES, una de las grandes compañías eléctricas, una de las 4 principales generadoras de electricidad de la Argentina. Así que para aprovechar el tiempo, Juan Martín, un poco para dar un pantallazo general de dónde está la Argentina hoy y en qué escenario global se inserta, digamos. Es un escenario global en el cual 2 o 3 fenómenos cambiaron radicalmente la tendencia. Sobre todo la invasión rusa sobre Ucrania puso a Europa frente a la necesidad de asegurar el abastecimiento de energía, no tenía esa problemática, y el hecho de salir Rusia como proveedor de gas natural y reemplazarlo puso a un montón de países a la captura de ese mercado. Argentina, ¿por qué no? Podría ser uno de esos. ¿Hasta dónde es posible lograr ese objetivo? ¿Cómo analizás el escenario? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a AmCham por la invitación a participar hoy. La verdad que seguridad energética hoy está de vuelta de moda por lo que vos estás diciendo, Nicolás, a través de las guerras en Europa y otros intereses o miedos por integraciones económicas de otros países, tal vez, a tener alguna independencia energética. Pero hoy no hablamos solamente de seguridad energética, no se habla solo de eso, sino que cuando hablamos de seguridad energética también hablamos de lo que llaman el trilema energético, ¿no? Que es seguridad energética, es accesibilidad a energía accesible y energía sustentable. Y hasta hace poco se hablaba mucho con mucha fuerza de la parte de sustentabilidad de la energía. Y la charla estaba sesgada hacia solamente un foco puramente renovable o hasta de tecnologías que son necesarias para que eso sea del todo viable o de uso común, digamos, accesible, que todavía no existen para realmente escalar. Entonces, el péndulo se había movido hacia la parte sustentable. Las guerras trajeron de vuelta el tema de seguridad energética y hoy la verdad que con COP28 vimos donde la energía hidrocarburífera vuelve a participar de la conversación y pasa a ser parte de la solución con un compromiso de también ser de producir energías con mejor eficiencia respecto a emisiones. Y en ese sentido nos trae al gas natural, que en Argentina hay muchos recursos de gas natural que claramente nos posicionan a poder enfrentar esa situación que vos mencionabas. Entonces, para responder tu pregunta rápido, es sí, creo que Argentina tiene mucho gas. Para que tengan una idea, si tomamos la demanda de Argentina en los próximos 20 años, tenemos 6 veces esa cantidad de recursos. Con eso, claramente, tenemos suficiente para desarrollar el ambiente local, para desarrollar el ambiente regional y para exportar y también participar en lo que es la seguridad energética mundial. Lo que es local se está trabajando, hay mucha inversión que se está haciendo en la infraestructura, se ha hecho y se está haciendo y eso claramente nos va a dejar en una posición como país para poder tener una energía competitiva local. Esas inversiones también
se extienden hacia los países vecinos, entonces vamos a poder integrarnos regionalmente y claramente falta invertir en gas licuado, en instalaciones que nos permitan ya en un tiempo no tan inmediato participar de ese juego internacional. El mercado de gas natural licuado es una liga mayor, digamos. Son muy pocos los países que exportan LNG, hay que tener un nivel de inversión, de capacidad tecnológica también que por lo menos la Argentina hoy está recién en una etapa muy incipiente. ¿Cuán viable ves que la Argentina en 5, 10, 15 años pueda tener una terminal de licuefacción de LNG en Bahía Blanca, en Río Negro, en Escobar? O sea, son varios anteproyectos que se están estudiando. ¿Cuán optimista sos frente a eso? Yo soy bastante optimista. Nosotros estamos empujando proyectos y para que la industria logre hacer eso. Para que tengan una idea, un proyecto de 15 millones de toneladas año representa 62 millones de metros cúbicos día de gas. Eso equivale a un poquito menos que la mitad de lo que produce Argentina hoy, en promedio, digamos. Así que prácticamente sería un 50% de crecimiento de la producción argentina. Son proyectos muy importantes y lo que generarían eso en oportunidades en las cuencas donde hay gas, que también está el sur, en Palermo Aike, y inclusive estamos explorando el offshore, así que hay mucha oportunidad. Gaby, Accelerate tuvo un rol protagónico en la Argentina, siendo un jugador que ayudó a cubrir el pico de la demanda de 2008 hasta hoy, 2024, más de casi 20 años, todavía faltan, pero vamos para los 20 años, a ofrecer una solución de regasificación de gas para cubrir el pico de la demanda. La Argentina, gracias al desarrollo de Vaca Muerta, Fénix, o sea, cuenca offshore de Cuenca Austral, logró poner en valor un montón de reservas que en ese momento no tenía. Entonces hoy está frente a la posibilidad de exportar gas, pero tenés todavía el pico que quiere decir el momento de mayor demanda de gas, que es el invierno, tenés que cubrirlo con LNG o con alguna opción de Bolivia, Chile y demás. ¿Cómo analizás esta transformación que pasó en la Argentina y cómo se inserta en la región, teniendo en cuenta que Accelerate es un jugador grande en Brasil también? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. A ver, la verdad que creo que hay una resignificación, por un lado, del gas natural como el combustible de la transición, pero por otro lado también sobre el valor del gas como combustible flexible, y para ello es el GNL. Y siempre Accelerate, el servicio que se da de regasificación acompañando a la seguridad energética argentina, era justamente para cubrir no solamente los picos del invierno, sino también las necesidades, por ejemplo, en las épocas de que se hace el mantenimiento de los distintos yacimientos en las distintas cuencas. Cuando hablo de resignificación, también se volvió, que lo decía Juan Martín, en Europa, con la guerra, la invasión a Ucrania, donde Europa quiere desprenderse y reducir la dependencia energética con Rusia, entonces se transforma en un comprador y que va cada vez más creciente de GNL en los próximos años de GNL. Entonces acá, por un lado, tenés una ventana muy importante de oportunidad de Argentina, desarrollando las capacidades que tiene de reservas de vaca muerta, con un mercado que no solamente puede ser Europa o Asia, sino también el mercado regional. Brasil, que está aquí al lado, lo tenemos nuestros vecinos, tenemos una situación que también Argentina va a estar sufriendo, donde Bolivia entra en una etapa de declinación, que a partir del 2030 probablemente ya no exporte más gas natural. Entonces hay una ventana de oportunidad para la exportación de gas vía pipeline, vía gasoducto, pero por el otro lado Brasil tiene una condición muy particular, que es que está basado su matriz energética en la hidroaulicidad. Entonces, por ejemplo, en promedio la importación de cargamentos de GNL son 25 cargamentos por año. En el año 2022, importaron 75 cargamentos. Porque fue un año muy seco, digamos. Claro, exactamente. Hubo una gran sequía, la peor sequía de los últimos 90 años. Eso es, por un lado, una enorme oportunidad para Argentina. Por otro lado, Europa y la demanda global. Para que tengas una idea, hoy se estima que para el 2040 la demanda global de GNL va a estar ubicada en los 700 millones de toneladas, cuando hoy
la demanda, la oferta que tenés de GNL es de 400 millones de toneladas. Y para el 2030 el agregado, el valor adicional, el volumen adicional que se va a estar incorporando va a estar en el orden de los 70 o 120 millones de toneladas. Más allá de los números y el volumen en sí mismo, hay una enorme ventana de oportunidad para que Argentina pueda desarrollar proyectos de GNL que no son fáciles, llevan su tiempo. Y cuando hablamos de esa ventana, Europa está yendo a la transición energética de energías renovables. Entonces, ahí hay una ventana de oportunidad muy importante que tiene Argentina y que tiene que saber capturarla. Me das el pie perfecto para preguntarle a Bernardo. De alguna manera, el sector de renovables demostró ser muy resiliente para, con muy poquitas señales de precios y de mercado en los últimos 5 o 10 años en la Argentina, encontrar formas de crecer, digamos, el mercado a término de renovables, Mater, digamos, para los que conocen un poco más, fue un instrumento que potenció ese desarrollo. Hoy el gobierno de Javier Milei propone una liberalización del mercado, una apertura. ¿Cómo analizás eso que hoy es una propuesta y que va a haber que trabajar mucho para materializar? Mirá, en principio, vos lo que tenés es una industria, para darte una idea, una foto actual que crece al 20% anual. ¿Cuántas industrias tenemos nosotros que crecen al 20% anual? ¿Cómo llegaste a ese escenario donde de casi 4.000 mega eólicos y 1.500 solares, 1.500 megas solares, hoy estés creciendo a, no sé, este año debe haber 1.000 mega en construcción? Bueno, eso lo podés hacer porque primero hubo un proceso de aprendizaje donde hubo un programa como el de Renovar que tenía un paquete de garantías del Banco Mundial que, si querés en la jerga, lo que hizo es de-risquear la industria. Demostró que nuestros recursos eólicos en principio eran eólicos, eran confiables, lo que estábamos calculando que era la capacidad de producción era transmitirlo a los centros de demanda y demás, se cumplió. Y además hubo un conjunto de muy comprometidos, si querés, entidades de fomento, bancos de desarrollo, agencias de exportación europea principalmente, que apoyaron eso financieramente. Luego de risquear ese mercado, aparece una oportunidad de transaccionar con privados, ¿sí? Mi colega Martín hace un tiempo hablaba de qué es la transición energética. Bueno, es descarbonizar la industria. Exacto. Entonces está ocurriendo un proceso donde los propios industriales en Argentina demandan energía renovable para ir cubriendo sus necesidades. Y eso creó un mercado donde hay un conjunto de generadores que va desarrollando y construyendo sus proyectos y pone a disposición energía confiable a largo plazo a precios muy competitivos, porque si no, no habría esa, si querés, concurrencia libre al mercado. Totalmente, que una gran industria te vaya a buscar esa energía, digamos. Definitivamente. Eso sigue pasando con también un esquema inteligente donde la competencia por, si querés, lo que es el cuello de botella, que es la capacidad de transmisión, ocurre en un ámbito transparente donde el regulador, donde CAMESA administran ese proceso para, como siempre en el sistema regulatorio argentino, administrar esa libre entrada. Y hoy se construye en un marco de incertidumbre, pero Geneia está ahora terminando un proyecto muy grande de energía eólica en Tandil, uno de los proyectos eólicos más grandes de Argentina. Estamos empezando 2 proyectos solares en Cuyo. Hay mucha actividad y lo que vemos es, primero, de vuelta, apoyarnos en ese factor clave de las renovables, que es el apoyo de financiamiento a largo plazo internacional. Y segundo, seguir muy de cerca, de manera propositiva, toda esta transición del sector energético, lo que pretende, necesita racionalizarse y al mismo tiempo tiene que seguir administrando este respeto a los contratos y al sistema para estas inversiones que son de muy largo aliento tengan la capacidad de repago y seguir creciendo, ¿no? Te pido un comentario muy cortito con algo que dijiste al pasar, que es este cuello de botella que existe en el sector de transmisión, en el sector de transporte, en las líneas de alta tensión, alta y media tensión, que de alguna forma es un cuello de botella que frena el desarrollo del sector, que creció un montón, pero podría crecer mucho más. ¿Cómo evaluás esa problemática, digamos? Bueno, ese si querés, es el gran pasivo que ha tenido las reglas del sector eléctrico desde los mediados de los 90 hasta acá. No han podido generar la capacidad de ampliar, ¿sí?
Pero me parece que es algo que se puede trabajar, es algo que puede atraer iniciativa privada, es algo que puede permitir agrupar demanda o agrupar oferta. Hay mucho que se ha hecho también el año pasado a nivel regulatorio. Lo lógico es que surja un esquema regulatorio que permita participar a la iniciativa privada, que esté claro la remuneración a esa capacidad, y eso podría ser una forma de levantar limitaciones de transmisión para traer recursos cada vez más eficientes al sistema, ¿no? Porque nosotros no podemos ir a buscar los recursos eólicos y solares que estén con facilidades de conectarse. Tenemos que buscar los mejores recursos, ¿no? Exactamente, para eso tenés que tener una línea para llegar hasta ahí. Martín, hablaba un poco de Bernardo, de esta liberación o esta normalización que tiene por delante el sector eléctrico, donde un agente privado o un distribuidor pueda firmar un contrato con un generador sin la necesidad de que esté intermediado por una empresa del Estado o un CAMESA, que es una empresa controlada por el Estado, más allá de que tenga una naturaleza mixta. ¿Cómo imaginás los 2 o 3 pasos que necesariamente hay que dar para avanzar en esa dirección? Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Nico, por la pregunta y muchas gracias a AmCham por la invitación. Yo creo que el sistema eléctrico está nuevamente en un punto de inflexión. En los últimos, yo diría, 30 años tuvimos 2 puntos de inflexión fuertes. El primero se dio en la década del 90, mediante el cual nosotros pasamos de un sistema eléctrico casi puramente estatal a un sistema marginalista, liberalizado, con contratos. Después, yo creo que el segundo punto de inflexión, a mi modo de verlo malo, se dio a fines del 2003, cuando se decidió intervenir ese mercado marginalista, no dejar que los precios libres marcaran señales de incentivo de inversión, y esa intervención llevó, después de casi 20 años, a estar hoy parados en un sistema que está prácticamente en un 100% subsidiado. Creo que el punto de inflexión número 3, lo estamos viendo hoy, es un punto de inflexión en el cual creo yo que básicamente y a grandes rasgos todos los actores del sector estamos de acuerdo en que tenemos que volver a un sistema más libre de contratos, donde se respete un precio marginal, porque básicamente un precio marginal lo que hace es incentivar la inversión de corto, mediano y largo plazo. Y eso, entiendo yo, es lo que estamos viviendo ahora o lo que queremos empezar a vivir ahora como sector. En ese sentido, yo quiero mencionar que el nuevo gobierno hace apenas 3 meses que está en el gobierno, valga la redundancia, y desde mi punto de vista, todas las señales que ha dado en esa búsqueda de lograr un sistema marginalista, libre, en el cual se puedan pactar contratos, tanto por ejemplo como de compra de combustible de parte de los generadores, como de venta de energía de los generadores a la demanda privada, han sido buenas. Son señales firmes, con decisión y que buscan justamente alcanzar un sistema al final de la historia que empieza con este tercer punto de inflexión, como lo llamo yo. Obviamente estamos pasando por una coyuntura que es compleja, pero insisto, hace apenas 3 meses que estamos hablando de esto y yo creo que esa coyuntura se va a terminar de pasar exitosamente dentro de pocos meses. ¿Qué es lo que yo espero para adelante? Como siempre dijimos en los últimos 20 años, la ley ya está, ¿sí? No hay que hacer mucho más. O sí hay que hacer algunas cosas más, pero no mucho, porque la ley ya está. Creo que es importante, y está incluido dentro de la ley bases, que se le dé a la Secretaría de Energía la posibilidad de justamente tener el poder de ayornar esa ley, que ya está. ¿Vos decís la ley de energía, la 2465? Exacto, la que se sancionó en la década del 90. Creo que es muy importante que la Secretaría de Energía pueda ayornar esa ley que tiene 30 años a los tiempos actuales. Voy a dar un ejemplo concreto. En Chile, nosotros desde AES estamos viendo que hay una sobreinversión en solar, ¿sí? Que puede estar acá, tranquilamente. Yo creo que si se liberan las fuerzas del mercado, Argentina puede tener una sobreinversión en energía solar o eólica.
¿Por qué? Porque básicamente vimos una inversión fuertísima en los últimos años donde las fuerzas del mercado no estaban libres. Y hoy podemos llegar a eso. ¿Qué pasa en Chile con esa sobreinversión en materia solar? Tenemos en el día precios casi cero, convertimiento solar, y a la noche tenemos precios muy altos. Eso es muy malo para un sistema, porque en el día eso produce curtailments, o sea, cortes a la generación, y a la noche tenemos un problema de precios altos que la demanda no puede pagar. ¿Por qué Chile llegó a eso? Porque no logró verlo antes y no pudo ayornar su ley o su regulación a ese problema que les apareció producto de la sobreinversión. Esa, creo yo, es la herramienta que tiene que tener el secretario de Energía para poder ayornar lo que ya tenemos. Otro ejemplo concreto u otro comentario, es que en los últimos 3 años tuvimos 3 Black Swans. En los últimos 3 tuvimos, en el 2021 estábamos con la pandemia, en el 2022 tuvimos la guerra de Rusia y Ucrania, y en el 2023 tuvimos la guerra Israel-Hamas. Con lo cual, lo que quiero decir con esto, estos Black Swan obviamente impactan los marcos regulatorios, impactan los retornos de los proyectos. Mi punto es, tenemos que tener la capacidad de ayornarnos. Y creo yo que para llegar al objetivo de largo plazo, que no sé si es tan largo, digamos, estamos hablando tal vez de meses, pero para llegar al objetivo de tener un mercado libre, con posibilidad de firmar contratos, con costo marginal que incentiven la inversión de largo plazo, tenemos que tener también la capacidad de ayornar a cada momento esa regulación. No tiene que ser una regulación fija, firme, inviolable y escrita en piedra. Tiene que ser una regulación moderna, tenemos la base, que permita justamente que todo esto se desarrolle y se ayorne a los nuevos tiempos. Seguiríamos hablando, pero tenemos hace rato la pantalla de timeout terminado. Solo para cerrar, muy cortito, Gaby, si tuviésemos que pensar cuál es, de forma sintética, la manera de viabilizar todo el desarrollo que tiene la Argentina y sacar el freno de mano y crecer al potencial real que tiene el país, ¿qué mensaje transmitirías? Yo creo que lo que se necesita es una regulación específica para proyectos de infraestructura. Todos los proyectos de gas y de GNL requieren un alto nivel de inversión, de capital, con lo cual dar certeza de largo plazo a este tipo de inversiones es muy importante. Y después ayudar a tener adecuación de marcos regulatorios, incluso técnicos. Eso es muy importante. Martín. Yo voy a contestar, si entendí bien, si estamos ante la oportunidad de tener una Argentina viable, ¿sí? Quiero tomar un poco las palabras de Facundo del discurso de hoy. Él dijo, ¿cuántas oportunidades más nos vamos a perder, no? Y yo creo que Argentina se está transformando en un país viable poco a poco y esta generación es la generación que va a impulsar a la Argentina viable. Un dato, en las últimas 3 elecciones presidenciales, en 2 de ellas ganaron partidos nuevos que tuvieron su primer experiencia como partido en una elección de presidente en ese momento. Estoy hablando, por ejemplo, del PRO y estoy hablando del partido del presidente Milei. Creo que eso demuestra que la sociedad está buscando el rumbo, ¿sí? Y como dije recién, creo que demuestra que la sociedad está buscando ayornarse a los momentos que corren. Me da la sensación de que como sociedad aprendimos y nos dimos cuenta que no podemos perdernos muchas más oportunidades. El potencial que tiene nuestro sector es gigantesco y estoy seguro que lo vamos a terminar de aprovechar. Juan Martín. Yo te diría, necesitamos tener compromiso de inversión y haciéndolo tener a todas las partes involucradas en nuestros proyectos, sean las comunidades locales, los gobiernos locales y nacional, y las distintas partes, los gremios, las industrias, las empresas, teniendo una conversación fluida y alineando todos en esa misma dirección. Para que tengas idea, Vaca Muerta lleva en los últimos 10 años más de 40.000 millones de dólares invertidos. La verdad que cuando empezamos a sumar
es un número grande y creo que tenemos un camino hecho muy bueno y puede ser mucho más aún. Leonardo, bien sintético, que antes que nos echen. No, simplemente lo que decíamos antes, para permitirle al sector de renovables seguir creciendo, creo que hay que construir sobre lo bueno que se hizo, dialogar con los actores para entender cuáles son las capacidades de liberar ese potencial, y creo que ese diálogo se puede dar y confío en que eso va a pasar, como decía Martín, también en los próximos meses. Vamos a dejar acá, la verdad que es un placer. Fíjense que viene el secretario de Energía.